Hola, buenas tardes. La foto que ven detrás mía está tomada en Nazaret y es una tienda del Zoco en Nazaret donde venden bustos, perdón, y aquí tienen un busto de lo que se supone es Jesucristo. Son bustos de madera, y me pareció bonito ponerlo aquí. ¿De qué les voy a hablar hoy? Mire, aquí hay un artículo que sale en The Time of Israel muy interesante para mí, que lo escribe un señor que se llama Kenneth Jacobson. Tiene un blog, y este señor habla de Hezbollah y el silencio de la comunidad internacional. Él comenta que es comprensible que la conversación estos días sobre el conflicto en el Medio Oriente se centre en prevenir una guerra más amplia. Una guerra a gran escala entre Israel y Hezbollah inevitablemente causaría gran daño tanto a los israelíes como a los libaneses, además de la posibilidad de extenderse a otros estados. Dicho esto, muchos de los que ahora hablan más fuerte fueron los mismos que podrían haber evitado el terror y la agresión, que hacen mucho más significativa la probabilidad de un conflicto más amplio. Hay tendencias que se repiten desde hace muchos años como reacción a acontecimientos en el Oriente Medio. Por ejemplo, ignorar o racionalizar los ataques islamistas contra Israel, lo que obliga a Israel a afrontar sobre las amenazas, lo que conduce a la inevitable condena del Estado judío cuando defiende su territorio y su pueblo. Lo vimos en el Líbano en julio de 2006, cuando Hezbollah capturó y mató a varios soldados israelíes. Lo vimos en Gaza, cuando Hamás lanzó cohetes repetidamente contra Israel y finalmente cometió la masacre del 7 de octubre. En cada caso, la comunidad internacional minimizó o sostuvo falsamente que había problemas en ambos lados. Había problemas en ambos lados. Esta ignorancia deliberada tuvo un doble efecto. En lugar de un esfuerzo internacional para prevenir estos ataques contra Israel, Israel llegó a un punto en el que tuvo que defenderse. Todo esto parece, observen ustedes que aquí, en vez de tratar de parar este hostigamiento al Estado de Israel, no. Entonces, Israel llega un momento en que tiene que defenderse. Todo esto parece especialmente relevante ahora que se conmemora el aniversario de la guerra del Líbano de 2006 y que la frontera norte de Israel se está calentando. En cierta medida, la conversación se ha alejado de la guerra de Gaza y se ha centrado en un posible conflicto con mucho más, con un conflicto mucho más aterrador con Hezbollah. Una vez más estamos viendo ese patrón exactamente igual. Durante meses, mientras que Israel comprensiblemente tenía la mirada puesta en Hamás, Hezbollah ha estado utilizando esa realidad para lanzar cohetes y drones de manera regular al norte de Israel, lo que ha provocado muchas bajas israelíes. La vida de los habitantes de Israel en el norte se ha vuelto intolerable y unas 80.000 personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares y llevan muchos meses viviendo como desplazados internos en todo Israel. Se podría pensar que durante todo este tiempo la comunidad internacional habría condenado enérgicamente las acciones de Hezbollah y habría trabajado para tener los ataques en curso. O sea, está bien claro. La comunidad internacional tiene que trabajar para que, sin ninguna excusa,
Hezbollah ataque a Israel. Y este señor lo que está dando a entender es que lo que está pasando en Gaza no tiene nada que ver con el norte de Israel y Hezbollah. Por consiguiente, la comunidad internacional tendría que condenar esto enérgicamente y no lo hace. Sin embargo, rara vez fue el centro de atención hasta hace poco, cuando Israel indicó que la situación era inaceptable y que tal vez hubiera que resolverla por una vía militar. De repente el mundo despertó y el tema de la prevención de la escalada se convirtió en un foco principal. Lo que parecía antes, unos meses atrás, tolerable para la comunidad internacional, el desplazamiento de casi 100.000 israelíes fue ahora reemplazado por algo que se considera intolerable, un conflicto a gran escala. También en este caso, este enfoque tuvo un doble impacto. La incapacidad de hacer frente a los continuos ataques de Hezbollah había llevado a la zona al borde de la guerra. Perdón. El problema, ignorado durante muchos meses, se transformó en una guerra que ahora se presenta como una guerra que debe evitarse para que los civiles de ambos bandos puedan regresar a sus hogares. Es decir, el mundo solo empezó a preocuparse por los ciudadanos desplazados cuando no era solo Israel. Este intento deliberado e inapropiado de ser imparcial fue el resultado inevitable del largo silencio, junto con el pánico ante la posibilidad de una gran guerra, una guerra a gran escala. Y al no haberse logrado atribuir la culpa a quien corresponde, la agresión no provocada de Hezbollah incita a su patrón Irán, seguramente surgiría una condena en toda regla de una operación militar israelí en el Líbano. Estos dos elementos están directamente relacionados. El hecho de no tomar en serio la agresión islámica obliga a Israel a enfrentarla militarmente. El nivel de acción militar está directamente relacionado con la naturaleza de la agresión y con el hecho de que Israel sabe que solo sus propias acciones garantizan la seguridad de sus ciudadanos. En dos palabras, lo que yo no me haga, no me lo va a hacer nadie. De modo que Israel puede verse inevitablemente obligado a adoptar lo que muchos podrían considerar una respuesta desproporcionada para crear una disuasión que la comunidad internacional no logró crear. Lo que la comunidad internacional tenía que haber logrado y haber disuadido, ahora lo tenemos que hacer nosotros. Y luego, inevitablemente, vendrá la condena internacional de las acciones militares de Israel por desproporcionadas. Este ciclo de indiferencia seguida de condena se podría evitar si la comunidad internacional se tomara en serio su papel, pero no lo toma. Es necesario educar seriamente sobre el papel del islamismo en la región, alimentado por Irán, que busca destruir el Estado judío mediante misiles y terrorismo, y que obstaculiza el avance entre Israel y los palestinos hacia una paz que proporcione seguridad a ambos pueblos. Es hora de entablar un diálogo serio, pero no sobre cómo evitar una guerra a gran escala. ¿De qué forma? Presionando a Hezbollah para que se retire de la frontera, sino también sobre la naturaleza de la amenaza islamista. La necesidad de enfrentarse tempranamente a su agresión es la mejor manera de prevenir futuras guerras. Si el mundo no actúa en prevenir todo este terrorismo islámico, vamos a tener que defendernos por nosotros mismos y es como comenta este señor, vendrán los comentarios de ataques desproporcionados de Israel. ¿Sí? Mire, y otra cosa que les quiero comentar es que
Ustedes saben que el primer ministro Netanyahu va a viajar a Estados Unidos para dar va a hablar en el Congreso de Estados Unidos. Él va a llevar eh, con él a Estados Unidos, el primer ministro, ha invitado a representantes de las familias de los rehenes a unirse en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos el próximo 24 de julio. El diario Yediot Aharonot, que es otro periódico de aquí, reveló que Noa Argamani, que fue la última chica que liberaron, que su madre estaba muy enferma de cáncer y que desgraciadamente falleció hace poco, quien fue rescatada del cautiverio de Hamas, confirmó que viajará con el primer ministro junto con su padre Yaakov. Una fuente política señaló que la delegación a Estados Unidos también incluirá representantes de rehenes militares y civiles, mujeres y hombres, aquellos que estuvieron presentes en el Festival de Música Nova y otros en los alrededores, así como representantes de familias que llevan 10 años esperando a encontrar a sus seres queridos. La lista fue compilada por Gal Arish, que es designado por el primer ministro para coordinar la respuesta gubernamental israelí a los desaparecidos. En fin, esto es lo que acontece hoy. No se crean que hemos parado con los cohetes del norte. También ha habido cohetes desde Gaza hacia Israel, hasta el cruce que se llama Kerem Shalom. Las noticias de todos los días, desgraciadamente. Y por hoy nada más. Mi nombre